Amigos, hermanos, que el Señor les bendiga y que usted pueda estar disfrutando de este día, dando gracias a Dios en todas las cosas, porque el cristiano disfruta del día porque tiene comunión con su Dios, con su Creador, y entonces puede enfrentar con fe cada situación que la vida presenta. Así que espero que usted esté viviendo este día en la presencia de Dios, con la ayuda del Señor, y en ese contexto seguro disfrutará de este día a pesar de las circunstancias. Como cada miércoles en este horario, hoy un poquito más tarde por situaciones familiares, pero estamos para compartir un encuentro con la palabra del Señor. Y quiero invitarles a buscar en su Biblia, en primera epístola de Pedro, capítulo 3, los versos 8, 9, 10 y 11 y 12 también. Del 8 entonces al 12 vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Espero que pueda tomar este tiempo para reflexionar, que reflexionemos juntos y que esto sea de gran bendición. Pues dice así la Biblia, la palabra del Señor, en la epístola primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 en adelante. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén y amén. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Y a través de tu palabra, Señor, pedir que tu Espíritu ministre en esta hora a cada uno de los que pueda participar en este momento o en el momento en que puedan compartir este pensamiento. Ayúdanos, Señor, a poder ministrarte a ti, y que, Señor, cada uno de los que abra su corazón pueda ser bendecido en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el subtítulo, el subtítulo que tiene estos versículos en mi Biblia es la versión Reina Valera, es una buena conciencia. Y aquí el Señor inspira a Pedro para dar un mensaje que llega personalmente a mi vida, y si usted lo recibe personalmente a la suya también, para que todos sean de un mismo sentir. Cuando habla de todos, está hablando de todos los que, creyendo en Dios, tratan de ajustar su vida a los parámetros del Señor, siguiendo los consejos de su palabra. Y cuando el Espíritu nos habla de sentir lo mismo, y luego empieza a dar distintas guías sobre ese sentir común que debemos tener, no significa, por supuesto, que todos debemos pensar igual. Desde ya, la Iglesia de Dios tiene riqueza porque tiene amplitud de criterio. Incluso dentro de la Iglesia de Dios hay distintos enfoques. Estoy hablando de la Iglesia cristiana, que tiene distintos enfoques de la práctica de la palabra.
y todos en la iglesia cristiana, repito, hablando, no en distintas pseudo iglesias que tienen sus propias Biblias y hacen de la Biblia una distorsión, pero la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia de los libres, por dar algunos de los ejemplos de denominaciones que aglutinan muchas diversas congregaciones, nosotros y la iglesia local a la que cada uno debe pertenecer, tenemos que reconocer nuestros distintos puntos de vista, respetarnos, pero tener un mismo sentir homogéneo, armonizados en la presencia de Dios. Un sentimiento común, que Dios pueda ver que cada uno de los miembros de su cuerpo, la iglesia, pueden haber ajustado sus sentimientos a la dirección de Dios, de su Espíritu Santo, porque entonces podremos hacer escuchar la voz de la iglesia, entonces podremos manifestar la presencia del Señor cuando nosotros como congregación y aún entre las congregaciones podamos tener un mismo sentir. Es como si cada uno de nosotros fuese quizás un instrumento, pero resulta que nos congregamos y somos una orquesta, y no es cuestión de individualidades, sino es cuestión de armonía. Y cuando uno pertenece a una congregación, estrecha vínculos entre sus hermanos, entre las familias, se estrechan vínculos, y el amor fraternal es algo tan importante cuando uno sabe que se relaciona con las personas. Por eso no, o sea, uno no va o no se congrega en la iglesia, en la congregación que le queda más a mano, le queda más cerca, o le resulta más simpática, o bueno, no sé, qué otros motivos uno pueda tener para congregarse. Uno se congrega donde Dios lo puso, y allí tiene que buscar la armonía de esa sinfonía que tenemos que, como congregación, poder elevar al Señor, y que otros puedan ver este sentir común. Y en ese sentir común, esa orquesta, también dice la palabra del Señor, sentir común y siendo compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. O sea que no solamente debemos tener ese sentir común, pero ese sentir común indudable tiene que tener una acción hacia los demás, una reacción compasiva hacia los demás, una comprensión, una empatía hacia lo que ellos sienten. Y cuando hablo de los demás desde adentro de la iglesia, y de los demás refiriendo a los demás fuera de la iglesia, los que no conocen a Jesucristo, los que se manejan con otros parámetros. Tenemos que nosotros dentro de la iglesia un mismo sentir y tener compasión con todos, porque indudablemente tenemos que tener un compañerismo en nuestra tarea, pero también tenemos que tener compasión con una sociedad que se rige por los parámetros que conoce, y realmente, como estos versículos que leíamos terminan, dice el versículo 2 en la última parte: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero resulta que hay mucha gente que, según la enseñanza de Dios, hace mal, pero ellos piensan que hacen bien. Y entonces, como nosotros advertimos que están en contra de los principios de Dios, a veces nos produce una sensación de rechazo, pero nuestro objetivo es poder tener un mismo sentir como cuerpo de Cristo, para poder amar aún a aquellos que hacen el mal, para tener una compasión con ellos y que ellos lo puedan sentir, ese cristiano que comprende, que se acerca, que bendice, que no censura, sino que comparte lo que la palabra ha hecho en su vida, para que otros también puedan recibir
no solamente el perdón, sino una guía para poder encontrar la armonía en el sentimiento. Podemos tener conflictos porque somos personas imperfectas, pecadores, nos dice la palabra del Señor, que aún somos. Pero a pesar de que tengamos conflictos en nuestras relaciones, ¿cómo podríamos nosotros abandonarnos si tenemos un mismo sentir en Cristo? Es indudable, creo que si nos ponemos como objetivo tener un mismo sentir en Cristo, jamás podríamos abandonarnos entre hermanos, porque alguien nos ha ofendido. ¿Sería suficiente motivación para que yo deje de tener el mismo sentir en Cristo que debo tener por esa persona? No podría yo desafiarme, por más que me hubieran ofendido, a tener el esfuerzo, la sabiduría para resolver nuestras discrepancias, nuestras diferencias, y hacerlo con humildad, desde la perspectiva del amor, sabiendo que más importante de determinar quién tiene razón o quién está equivocado, lo más importante es volver a compartir la armonía que nos permite tener un mismo sentir. Esa es la propuesta de Dios, el pedido de Dios, la guía de Dios para nosotros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta si nos hemos desafiado a poder mirarnos entre hermanos, sabiendo que Dios nos indica tener un mismo sentir. Cuando es sentimiento, no podemos obviar que nosotros que somos cristianos y tenemos a Dios, Dios es amor, se representa en un sentimiento, y ese sentimiento de amor hacia Dios que surge de un Dios que nos ama, tiene que ser compartido, y en ese ámbito pues se zanjean todos los conflictos. El único conflicto que no puede zanjearse es cuando la persona permanece o quiere permanecer en una actitud de pecado, en una actitud de rebeldía, en una actitud de hipocresía. Yo he tenido lamentables experiencias con personas líderes que han vivido en pecado, ocultando, mintiendo, y aún siguen mintiendo, y algunos ocupan un púlpito cuando no han tenido ni siquiera la sinceridad de reconocer sus errores. Hasta una oportunidad me dijeron, es que si yo reconozco lo que he hecho, las palabras de aquella persona, no quiero ni siquiera denominarlo como hermano, pero él dijo esto, o más o menos así: si yo no reconozco lo que he hecho, porque lo que había hecho era malo, siempre habrá alguien que no lo crea. O sea, sigamos mintiendo, que algo va a quedar. Eso sí, no podemos tener un mismo sentir. Entonces sí, tenemos que tomar medidas en ese asunto, luego de dar las oportunidades del cambio. Pero las demás cosas, yo le aseguro, hermano, que la mayoría de los conflictos no vienen por situaciones extremas, como puede ser la inmoralidad en el liderazgo, bueno, muchas cosas. Los mayores conflictos vienen por pequeñas cosas que deberían ser solucionadas en el amor del Señor, teniendo un mismo sentido. Así que a los creyentes nos llaman hermanos, compañeros, amigos. Eso quiere decir que no estamos para juzgarnos, estamos para aceptarnos en nuestras diferencias y a veces soportarnos en nuestros conflictos o en nuestras debilidades. Mi amigo, debemos ser humildes para poder
tener ese tipo de actitudes. Cada uno de nosotros sabe que no tiene perfección delante de Dios. Todos tenemos cosas que pulir, pero a veces somos tan condescendientes con nosotros mismos y tan perfeccionistas con los demás. Esperamos que los demás nos toleren y tenemos que darnos cuenta que tenemos que esforzarnos por tolerar a los demás. El versículo 9, el segundo versículo que leíamos al inicio de este encuentro, dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que la relación lógica que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos tener ante la hostilidad no es hostilidad, porque la relación lógica ante la hostilidad en este mundo es hostilidad. Pero no debería ser así entre nosotros, ni siquiera nosotros con los demás. Dice el versículo: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Es muy fácil ver a personas que maldicen cuando son maldecidas, pero no debería ser así entre nosotros. Simplemente deberíamos ser amistosos, simplemente deberíamos mostrar, digamos, clemencia. Podría ser una forma de manifestarse ante alguien que nos está aún maldiciendo. Hermano querido, consideremos que nuestra reacción cuando hay una injusticia hacia nosotros puede ser la motivación para que una persona, si la reacción es correcta, para que esa persona que está actuando equivocadamente pueda acercarse a Dios y conocer a Jesucristo. O nuestra reacción puede ser no la que Dios nos indica, y esa nuestra reacción, esa capacidad de ofensa que a veces tan fácilmente tenemos y contra lo que tenemos que luchar, puede ser lo que nosotros responsablemente colaboremos para que nosotros no lleguen a conocer a Jesucristo como su Salvador. Y aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo referencia al Salmo 34, los versículos 12 en adelante. Están aquí en Primera de Pedro capítulo 3, verso 10 al 12. Quiero leerlo nuevamente porque seguramente que usted va a estar incluido en los que aquí se describen, descriptos como el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién no quiere? ¿Quién no ama la vida? ¿Y quién no quiere ver días buenos? Dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No podemos ocultarnos de Dios. No podemos creer que Dios no conoce nuestras declaraciones y no sabe cuando acudimos al engaño, a veces en forma tan liviana, y que esto está en contra, absolutamente en contra de los principios del Señor. No dudo que usted ama la vida y quiere ver días buenos. Entonces sigue aquí, ahí en estos dos versículos o tres consejos, tres principios, tres aspectos. Primero dice que la lengua no sea perjudicial, que lo que digamos no perjudique a nadie. Dice el versículo: refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Primero, no perjudiquemos a nadie. Segundo lugar, apartémonos del mal. No solamente no lo hagamos, sino apartémonos del mal. Que el mal no cuente ni con la cercanía de un creyente. Y en tercer lugar, dice la palabra del Señor: apártense del mal y busquen la paz. Allí no solamente nosotros debemos mantener la paz, debemos buscar la paz.
Y le aseguro que hay muchos ámbitos en donde la paz es un anhelo muy deseado y muy poco disfrutado. La paz en los hogares, la paz en los trabajos, la paz en los distintos ámbitos o aspectos de nuestras relaciones cotidianas. Y aquí el versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? ¿Alguien podría decir que es completamente justo? ¿Alguien, algún hombre, alguna mujer? Pues a la definición de Dios, vuelvo a repetir, la palabra nos advierte que somos pecadores, que venimos con un pecado de origen. Ese pecado de Adán y Eva ha seguido en generaciones y generaciones manifestándose en la vida de todos. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, que vino a pagar el precio con su vida de nuestros pecados, dice la Biblia que esos pecados son borrados y Dios no tiene antecedente y nos ve a través de la sangre de Cristo como santos y justos. Por eso cuando yo sé, y acá lo dice con claridad, que los ojos del Señor están sobre los justos, yo y todos los que hemos aceptado a Cristo y tratamos de mantenernos en comunión con Él, nos declaramos justos, no por lo que nosotros declaremos, sino porque Dios nos declara justos, porque nos ve a través de Cristo, porque nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y tratamos, a pesar de nuestros errores, cuando existen errores los corregimos con arrepentimiento y cambiamos la actitud, pero a pesar de nuestras imperfecciones, la sangre de Cristo ha sido derramada para que nosotros seamos considerados justos. No es justo una persona buena, no es justo una persona porque no haga mal, no es justo una persona porque tenga el premio Nobel de la Paz, no. Es justa una persona porque se ha arrepentido de sus pecados aceptando a Jesucristo y ha sido beneficiado con la redención, con la eficacia del perdón de Dios a través del precio pagado por su Hijo Jesucristo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Yo sé que los ojos del Señor están sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Y creemos y confiamos en Dios absoluta y completamente. Lo digo en las circunstancias difíciles y también lo digo en las circunstancias favorables. Lo digo cuando hay salud y lo digo cuando hay enfermedad, lo digo cuando hay prosperidad, lo digo cuando hay escasez, porque no tengo ninguna duda que Dios, sus ojos están puestos sobre nuestra vida. Eso no significa que las cosas van a salir siempre como querramos. Eso no significa que vamos a estar a veces aún frente, como el Salmo 23, David lo expresó con tanta hermosura, también inspirado por el Espíritu. Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mi amigo, mi hermano, si usted está pasando por el valle de la sombra y de la muerte, y usted ha sido declarado justo porque ha aceptado a Jesucristo y está en comunión con Él, reciba el aliento de Dios. Porque nosotros clamamos a Dios y le buscamos y le pedimos y oramos conforme a la intención y lo que pensamos es lo mejor. Pero como Jesucristo nos enseñó, le decimos, Señor, pero hágase tu voluntad. No somos los que decretamos, claro que declaramos victoria, pero nuestra declaración no pretende ser un decreto indefectible, no ordenamos a Dios lo que tiene que hacer, nosotros estamos sujetos a su propósito, a su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Por eso los ojos de Dios, los ojos del Señor, los ojos de nuestro Padre están sobre nuestras vidas, y eso es el mayor de los privilegios, porque dice, y sus oídos atentos a sus oraciones.
Es maravilloso saber que Dios escucha nuestra oración. Oremos con esa certeza y recibamos no solamente la satisfacción de poder haber manifestado lo que hay en nuestro corazón delante de Dios, sino recibamos también su respuesta, porque la oración no solamente es hablar con Dios, sino escuchar lo que Dios nos dice y lo que Él nos revela en su Espíritu. Dice el versículo 12 para terminar: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vuelvo a reflexionar unos instantes sobre este versículo. Qué lamentable es que gran parte de la sociedad haga, según su criterio, el bien, pero resulta que según el criterio del mal, según el criterio de Dios, están haciendo el mal. Porque Dios lo advierte en su palabra y dice que hay muchos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se socializa una idea, un prototipo, se socializa una forma de vida, una forma de relación, se socializa y se acepta una forma hasta de un lenguaje para que se acepte con más facilidad y se socialice aún más una situación que no está permitida por el Señor. Y cuando hablo de lo que Dios nos permite o lo que Dios no nos permite, me refiero a los principios de vida que Dios nos da para que nosotros podamos ser considerados por Él como justos, no por la sociedad. Porque el más justo de los justos de los hombres, si no acepta a Jesucristo, no es considerado justo, porque vuelvo a repetir, todos somos pecadores. Así que, mi amigo, mi hermano, que el Señor nos ayude a encontrar la armonía de sentimiento suficiente, un sentimiento armónico común en el cuerpo de Cristo, porque eso nos va a llevar a vivir una vida de felicidad, una vida de servicio, una vida con una perspectiva diferente. Nos va a llevar a ayudar a los demás en tanto que nosotros podamos hacerlo, y nosotros vamos a poder vivir confiadamente a pesar de cualquier circunstancia, de que Dios, que está en su trono, tiene sus ojos puestos en nosotros y escucha nuestras oraciones. Pidámosle al Señor que nos muestre cómo podemos ayudar a los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude a cambiar las formas para relacionarnos con los demás, sobre todo con aquellos que tenemos dificultad en nuestras relaciones. Y si usted tiene dificultad con alguien, pues lo que yo sé que Dios nos está pidiendo es que busquemos en Él su ayuda para poder resolver los conflictos. Para que haya conflictos, siempre tienen que haber dos partes. No es desde la indiferencia que usted va a solucionar el conflicto. No es ofendiendo a lo mejor con su silencio el que usted va a resolver un conflicto. No. Yo creo que la forma de resolver el conflicto es poderlo encarar, solucionar y ser sinceros. Ahora, si usted se enfrenta a personas, como decía hace un tiempo atrás, que persisten en sus mentiras, en sus actitudes, en su hipocresía, pues usted tiene que dejar estas cosas en las manos del Señor, y el Señor con seguridad, mire, yo le hablo con experiencia completa, no se preocupe por lo que digan los demás. Dios todo lo pone en su lugar y saca a la luz todo en su momento, pero no tenga conflicto con nadie. Deje que Dios lo guíe en lo que vaya a hacer, y no tengo duda que usted podrá vivir en paz, ayudando a los demás, a los que se dejen ayudar, y teniendo un mismo sentir en su Señor y Salvador personal. Qué bueno es
seguir los consejos de la palabra. Le invito a que pueda leer esta epístola, Primera de Pedro, capítulo 3. Habla al principio del capítulo de los deberes conyugales y después se refiere a los deberes entre las otras relaciones que mantenemos. Porque ordenar nuestra vida significa llenar un vacío que no puede ser llenado de ninguna otra manera que con la salvación de Dios y la pertenencia a su cuerpo, a la iglesia, y el sentir común de el Señor en nuestra vida. Así que bueno, en esta tarde queremos terminar haciendo una oración, pidiéndole al Señor que todos podamos tener una vida abundante, que no haya temor en nuestro corazón, que Dios ponga fortaleza en las pruebas, que Dios dé sabiduría en los conflictos, que podamos encontrar solución a los problemas. Nosotros tenemos un eslogan en la congregación que dice así: Dios tiene solución para tu vida. Lo creemos con todo corazón. Dios tiene solución para tu vida. No sé qué aspecto de tu vida no tenga solución, pero lo que sí puedo con certeza decirte que para que toda tu vida pueda tener solución, todos los aspectos de tu vida tienen que estar rendidos a los pies de Cristo. Oramos juntos. Padre, te doy gracias en este día, una hermosa oportunidad, Señor, de declarar tu bendición sobre aquellos que abran sus corazones. Te pido, Dios, que tu Espíritu ministre en donde lleguen estas palabras, Señor, que tu presencia sea una realidad y que conmuevas los corazones de aquellas personas que se encuentran enemistadas con otras, a veces con personas queridas, en conflictos personales, en conflictos familiares. Señor, que primero puedan aceptarte a ti como su Salvador personal y arrepentirse de sus pecados y desafiar su vida en tus consejos. Señor, permite que ellos puedan advertir la necesidad de aceptar a Jesucristo y aceptar las formas que Dios tiene, que ellos puedan probarte a ti sabiendo que jamás nos defraudas. Te doy gracias, Señor, por tu bendición en este día, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi amigo, mi hermano, hasta aquí tenemos en este día este encuentro con la palabra del Señor. Quiero recordarles que el próximo domingo tenemos una reunión presencial a donde todos los que no tengan un lugar de congregación pueden asistir, están invitados. Es, por supuesto, los que tengan cercanía geográfica a la capital de Mendoza, me refiero. En la calle San Luis 302, esquina Salta. Allí el domingo a las 16:30 horas tendremos nuestra reunión de alabanzas y palabra del Señor y esperamos que todos puedan estar allí presentes. No obstante, vamos a grabar la parte de la palabra de Dios para que aquellos que tengan distancias o que por alguna razón de salud no puedan asistir y sean parte de nuestra congregación, puedan también compartir la palabra del Señor. Será hasta el próximo domingo. Que el Señor les bendiga mucho y siempre.